Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre las partes del pensamiento. Principalmente vamos a hablar de la estructura que tiene nuestro pensamiento y cómo trabajar y cómo lograr ciertas habilidades para lograr un mejor pensamiento y alcanzar lo que llamamos el pensamiento crítico. Esas son las 8 estructuras, los 8 elementos que conllevan un pensamiento y siempre que pensamos utilizamos estos 8. Primero que nada, hay que distinguir entre razonar y pensar. En nuestro lenguaje cotidiano usamos razonar y pensar como sinónimos, nada más que aquí en la clase vamos a especificar cuando hablemos sobre razonar es el uso más formal y es una cuestión más intelectual. Eh, es decir, cuando hablamos de razonar, en diferencia de pensar, es más o menos cuando hacemos el símil entre ver y observar. Ver como simplemente ver las cosas sin tanto detenimiento y observar sería ya tener un poco más de quietud y observar con más conciencia las cosas. Lo mismo sucede con razonar. Cuando razonamos estamos utilizando la razón y vamos a especificar que estamos obteniendo conclusiones. ¿Qué significa eso? Que le damos sentido a las cosas. ¿Sobre qué podemos razonar? Sobre cualquier cosa. Es decir, que cuando razonamos estamos pensando conscientemente. Estamos dándonos cuenta de que estamos pensando y estamos tratando de profundizar en nuestro pensamiento. A eso le vamos a llamar razonar. ¿Cuál es la estructura del pensamiento? La estructura de nuestro razonamiento. Son 8 elementos. Primero, cada vez que pensamos, pensamos con un propósito. Tenemos un objetivo por el cual estamos pensando. Número 2, pensamos desde un punto de vista. Todos nosotros tenemos un punto de vista. Puede ser este punto de vista parcial o imparcial, pero es un punto de vista, es decir, un punto de partida desde el cual estamos interpretando las cosas. Es por eso que es tan importante ser imparciales, ya que entre más imparcial sea nuestro punto de vista, vamos a interpretar las cosas con más claridad y más cercanos a lo que podemos llamar verdad, basados en asunciones. Una asunción son ciertos elementos que presuponemos o que estamos asumiendo antes de elaborar un juicio. Número 4. Llevándonos a implicaciones y consecuencias. Siempre que estamos pensando, estamos llevando ciertas implicaciones y estamos sacando conclusiones y llevando todo nuestro pensamiento a todas las consecuencias posibles que pueda tener nuestras ideas, ¿no? Usamos datos, hechos y experiencias. Hacemos inferencias y juicios basados en conceptos y teorías. Y por último, lo hacemos para responder una pregunta o resolver un problema. Estas son las preguntas implícitas en la estructura de nuestro pensamiento o de nuestro razonamiento. Son cada elemento de esos, cada uno de esos 8 elementos tiene una pregunta que nos podemos hacer para tomar conciencia de cada una de estas partes, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es mi propósito fundamental de este pensamiento? ¿Cuál es la pregunta clave que estoy buscando contestar? ¿Qué información necesito para responder mi pregunta? ¿Cuál es el concepto básico de mi pregunta? Etcétera, etcétera, etcétera. Son 8 preguntas que nos podemos hacer para saber qué tan profundo o qué tan bien fundamentado está el pensamiento que estamos teniendo. Les dejo un momento para que lo observen. Bien, pensando con un propósito. Siempre que estamos pensando, estamos buscando lograr un objetivo. Tenemos una razón por la cual estamos pensando. Nunca pensamos nada más porque sí. Es decir, cuando te preguntan por qué estás pensando eso o por qué piensas de esa manera, lo más sencillo es decir no sé, pero siempre hay un propósito, sea consciente o no. ¿Cuál es la habilidad que tenemos que desarrollar para ser pensadores críticos? Tomar conciencia de ese propósito, de ese objetivo que tenemos. Otro elemento de nuestro pensamiento es que siempre estamos pensando con conceptos. ¿Qué es un concepto? Es una codificación de la realidad. Es la manera como nos enfrentamos con las cosas. Nosotros, dicen los filósofos,
que el mundo lo hacemos a través del lenguaje. Realmente, dicen algunos filósofos, nosotros no nos enfrentamos al mundo, sino a través solamente del lenguaje, de los conceptos, es decir, de las palabras. Yo cuando estoy ahorita hablando precisamente con conceptos, ustedes están pensando lo que yo les estoy diciendo, y nuestra relación es solamente a través del lenguaje. Es decir, que el concepto es un código, es la manera como codificamos la realidad. Cuando decimos árbol al objeto que es el árbol, lo estamos codificando, le estamos dando cierto sentido para nosotros. Pensando con información. Siempre que estamos pensando con datos, con informaciones que tenemos. Para poder ser pensadores críticos hay que discriminar las fuentes de información. Hay que analizar esas fuentes de información. Y hay que lograr distinguir cuando una fuente de información es imparcial y cuando está siendo parcial, cuando es válida y cuando no es válida. ¿Qué queremos lograr con esa fuente de información? ¿Por qué? Porque hay tres formas de recibir la información. Uno, la información inerte, que es cuando memorizamos la información y no la comprendemos. Eso podríamos decir que es una especie de pensador acrítico, no es crítico. La ignorancia activa, es el número 2, es cuando tomamos y usamos esta información, no la memorizamos, sino la estamos usando, pero esta información es falsa, porque usamos alguna fuente de información falsa o porque confiamos ciegamente en una fuente de información. Y el conocimiento activo, que es el tercer nivel, que es el que todos nosotros tendríamos que lograr para ser pensadores críticos, es cuando usamos la información correctamente y la entendemos y además estamos usando fuentes de información válidas. Otro elemento muy importante son las inferencias y las asunciones. ¿Qué es una inferencia? Una inferencia es cuando concluimos en la verdad de una idea basándonos en la verdad de otro concepto. Es decir, yo no tengo toda la información, no tengo todo el conocimiento, pero puedo concluir relacionando ciertas ideas para obtener la verdad sobre otro concepto que no conozco. Es por ejemplo cuando tú tomas en cuenta el ciertos conocimientos previos que tú tienes sobre alguien, por ejemplo. Tú sabes que la gente por decir un ejemplo, de Hermosillo es amable, conoces a alguien de Hermosillo y tú infieres que esa persona es muy probable que sea amable. Esa es una inferencia. Tú obtienes la verdad de una idea basándote en la verdad de otro concepto, ¿no? La asunción es cuando tú das por hecho algo, es cuando presupones, es todo tu sistema de creencias se llaman asunciones. Ejemplo, si yo doy por hecho que las personas de cierto lugar son de cierta manera, yo voy a presuponerlo que todas las personas son así. O si yo creo que lo natural es bueno, por ejemplo, independientemente de lo que me presenten, si me dicen que es natural, lo voy a presuponer, voy a dar por hecho que es bueno. No todas las asunciones son malas. La cuestión es hacerlas conscientes para saber cuándo estoy asumiendo algo que no es verdad y cuándo esa asunción sí me deja encontrar la verdad. Nuestra Nuestro pensamiento funciona de esta manera. Nosotros tenemos una información, una situación. Conscientemente estamos infiriendo, tomamos una conclusión, pero en el nivel inconsciente del pensamiento estamos asumiendo algo. Este es el nivel que tenemos que tomar en cuenta y hacer consciente para poder lograr un mejor pensamiento, un pensamiento crítico, pensamiento imparcial. ¿Qué es un punto de vista? Primero que nada, es muy difícil identificar un punto de vista, porque se puede confundir con una asunción. Digamos que el punto de vista es como el conjunto general de asunciones. Hay diferentes fuentes potenciales del punto de vista. El tiempo. ¿A qué me estoy refiriendo? Cada época tiene un cierto punto de vista. Sin a mayor ejemplo, hablen con sus abuelos sobre algún tema
Y se van a dar cuenta que la mayoría de las personas de esa edad tienen ciertas ideas muy parecidas entre sí y tienen una forma de ver las cosas desde cierta perspectiva. La cultura, si tú hablas con una persona de Asia, con una persona de Europa, con una persona de aquí de México, van a ver las cosas, ciertas cosas las van a ver de diferente manera. ¿Por qué? Por la cultura. La religión también es un punto de vista. Las diferentes creencias o diferentes fes que se tienen también una manera de interpretar las cosas y de ver las cosas. El género, el hombre y la mujer, en algunos temas, pueden llegar a ver las cosas de diferente manera. La profesión, la realidad no la interpreta igual un ingeniero que un licenciado, que un profesionista de otras áreas, un arquitecto, etcétera, etcétera. Los intereses económicos. No siempre vemos las cosas de la misma manera dependiendo la situación económica en la que estamos, dependiendo los intereses económicos que tenemos. El estado emocional. A veces se nos olvida que las cosas las vemos dependiendo cómo nos sentimos. Y eso hay que tener muy claro, porque a veces esto precisamente nos impide ser imparciales. Si a mí algo me cae mal y me siento enojado por esa persona, no puedo lograr conocerlo perfectamente, ni puedo conocer las cosas de la mejor manera, porque esa emoción está de alguna manera privándome de conocer las cosas tal y como son. Todos los puntos de vista moldean nuestros conocimientos, moldean la postura que tenemos ante las cosas. No lo podemos evitar. Muchas veces no podemos dejar de tener un punto de vista, ya que es el punto de partida para interpretar las cosas. Pero para pensar críticamente, tienes que afirmar abiertamente el punto de vista. Es decir, yo tengo este punto de vista. Y es un punto de vista. Quiere decir que no es verdad absoluta. Puedo cambiar, puedo estar equivocado, puedo modularlo y puedo dialogar contigo, pero yo sé que ese es mi punto de vista. Y eso es pensar críticamente. Bien, si nos fijamos, estos 8 elementos nos ayudan siempre que estamos pensando, están trabajando. Lo que hicimos en esta sesión y en este pequeño video es clarificar cada uno de estos 8 elementos para que tú puedas lograr un pensamiento crítico tomando conciencia de cada uno de estos 8 elementos y poder trabajar eh, acercándote mejor a lo que llamamos la verdad. Es muy importante que tengas conciencia de cuál es tu punto de vista, cuál es tu propósito de las cosas, cuando estás haciendo una inferencia, en qué te estás basando, ¿sí? ¿Qué datos estás usando? ¿Cuáles son las fuentes de información? Y este elemento es muy difícil de lograr, pero créanme que es muy importante. ¿Qué estoy asumiendo? ¿Cuáles son los elementos que estoy tomando en cuenta en este juicio, en esta afirmación? ¿Qué estoy asumiendo? ¿Qué estoy presuponiendo que no me doy cuenta? Muchas gracias. Nos vemos. Continuamos con las actividades en un momento. Gracias.